Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Nueva derrota del Real Madrid. Ha remontado al Manchester City en el Bernabéu y creo que estabas allí presente, ¿no, Javier? Estaba ahí presente. Pasa mucho frío ahora a la salida del Bernabéu. Frío por la temperatura de diciembre en Madrid, frío por el fútbol del Real Madrid. Pero vengo aquí ya de madrugada para poder charlar contigo, Enrique, que es el mejor bálsamo que existe tras una derrota dolorosa de tu equipo. Hay frío en tu corazón también, ¿no? Intuyo. Hay una canción de Frank Sinatra que me gusta mucho, se llama Rain in My Heart, llueve en el corazón, ¿no? Pues así me siento un poco, casi ahí tengo un poco de pesar por lo que he visto hoy en el Bernabéu, porque hoy el Madrid ha puesto más alma, ha puesto más pierna dura, si quieres, pero le ha faltado mucho fútbol, yo creo. Mucho fútbol, y la sensación ha dado que el Madrid, que estaba jugando su último partido de la temporada, de algún modo, que ha sido un partido con un punto de ansiedad, con un punto de imprecisión y con mucha desesperación. Y algo impropio para estas alturas de la temporada, que creo, sinceramente, no sé, me da la impresión de que es más importante realmente el partido contra el Alavés que contra el Manchester City. Sin embargo, parecía hoy como daba la impresión de que la temporada acababa, de repente. Sí, tanto decir que no corren, ¿no? Que no están implicados, y quizá ha pesado un poquito, ¿no? No sé, o sea, era como voy a demostrar que no soy un pecho frío, ¿no? Que estoy implicado, y eso lleva quizá a un exceso de tribunerismo, ¿no? Sí, en algunas acciones que no suele ser algo bueno, ¿no? Algo positivo en ningún equipo. Pero es verdad que ha estado cerca de sumar algo contra Manchester City. El Real Madrid ha empezado muy bien el partido, se ha adelantado con un gol de Rodrigo, que ahora hablaremos de Rodrigo, por fin ha roto esa sequía. Y después, en el segundo tiempo, pues también ha tenido varios remates Vinicius, también el último de Endrick al larguero, ¿no? Que podría haber arañado al menos un punto. El Madrid, en un partido con muchas bajas, como era sabido, incluida la de Kylian Mbappé, Javier. Y no sé si tú en el Bernabéu has escuchado un comentario que yo he escuchado nada más comenzar el partido. A los pocos minutos yo he escuchado en la redacción del periódico a alguien que ha dicho: juegan mejor sin Mbappé. No sé si esto, yo he pensado, sí, sin Di Stéfano también, ¿no? Y sin y sin Puskás. Pero yo creo que no sé si has escuchado esta frase o es solo la persona que yo tenía al lado. No la he escuchado, la verdad, en el Bernabéu. Nadie lo ha pronunciado. Y es verdad que estaba Mbappé un poco de atrezo en el banquillo, porque era una de estas situaciones que, pase lo que pase, me va a enfadar, ¿no? Porque dices, si no juega, porque no juega y está en el banquillo. Si juega, porque dices, entonces, ¿para qué empieza el partido en el banquillo, no? Y luego también yo decía, pues que al menos empezar a titular, si solo puedo jugar media hora, que empiece a titular, ¿no? Y a lo mejor, no sé, que a lo mejor cambia un poco el signo del partido. Pero nada, no jugó, y sí que, como tú dices, para mí Rodrigo fue el mejor del partido. Lo que pasa es cuando tu extremo marca un gol y se convierte en un hecho noticiable, pues es un poco un síntoma de que las cosas quizá no están en el mejor momento. Dicho esto, más allá del gol, a mí Rodrigo me gustó mucho por su toma de decisiones, por cómo eligió en qué momento pasar, cómo combinó con compañeros. Es que se vio muy poco esto en el Bernabéu, con muy malas tomas de decisiones. Vinicius horrible, Bellingham irreconocible.
o reconocible, que es lo peor. No sé. Vamos por partes. Por cerrar lo de Mbappé, me ha llamado la atención que, bueno, el otro día se rompió un dedo, ¿no? Que ya alguno de nuestros oyentes augura una metamorfosis tipo la de Benzema, ¿no? Si va con un vendaje a partir de ahora. Pero he visto como que lo escondía en el abrigo que llevaba, como que escondía mucho la mano. Como, no sé si para ocultarlo o que le da vergüenza, porque realmente no ha jugado por otra lesión, no por la de la mano. Tenía algo en la rodilla, por lo visto, ¿no? Pero como es que increíble. Tenía 2 lesiones para elegir por qué no jugar. ¿no? sí. Pero como que le da vergüenza, como si llevara algo escondido, ¿no? O la gente que a lo mejor va a atracar y lleva la típica sudadera con capucha, que ya decimos que a partir de los 35 años conviene no llevarla, ¿no? Pero que lleva así las manos. Eso lo contaba Rosendo, el músico, que fue a actuar no sé dónde en Estados Unidos y iba por la calle, fue a hablar a alguien y llevaba las manos dentro de estos bolsillos que hay como en la parte frontal de las sudaderas. Y la otra persona se asustó porque pensaba que iba a atracarle, ¿no? Yeah. Un poco ahí. Pues Mbappé parecía que estuviera ahí en el túnel de vestuarios con la navajilla ahí preparada debajo para atracar a Nico o a alguno del City. No lo sé. Pero lo de Rodrigo, Javier, me ha alegrado por el gol de Rodrigo. ¿Sabes por qué? ¿O por quién? ¿Por qué? Por su padre. O sea, porque el padre de Rodrigo, esto lo leí hace años, lo leí hace tiempo, que creo que lo escribió el propio Rodrigo en The Players Tribune, si no recuerdo mal, porque el padre hizo algo muy importante para que Rodrigo luego pudiera ser futbolista, que no fue solo ser su padre, sino que la madre de Rodrigo salía de cuentas a final de diciembre, ¿vale? El 20 y tantos de diciembre. Entonces, por lo visto, el padre de Rodrigo hablaba mucho a la tripa de la madre, ¿no? Y le decía, tranquilo, aguanta un poco más, un día más. Y así hasta que llegó Nochevieja, Año Nuevo, y el padre de Rodrigo celebró que Rodrigo todavía no había nacido, porque así al nacer en enero tendría una ventaja competitiva siendo siempre de los mayores, ¿no? De su clase y de su generación, y sería más fácil que fuera futbolista. Que esto es algo que hemos hablado mucho aquí, que yo he hecho fatal en mi vida, esto. Y el padre de Rodrigo nació el 9 de enero y luego tuvo eso. Entonces, este hombre, que ya tenía tantas ganas que su hijo fuera futbolista antes de nacer, pues lo habrá pasado mal, ¿no? En estos, ¿cuántos días son? Más de 1000 días, me parece. Estaba sin marcar Rodrigo. ¿Qué te parece? Y luego, que ha quedado, me parece que por 3 minutos no ha superado el récord de un delantero del Madrid sin marcar gol, Javier. Ya. ¿Sabes, ¿sabes quién fue? ¿Quién tiene el récord? ¿Quién? Es que me sabe un poco mal decirlo, Javier, porque tenemos cierta amistad con el hijo, me parece, si no me equivoco, ¿sabes? Sí. Marañón, dices. Rafa Marañón, por lo visto. No sé. Claro, también es verdad que para estar más de 1000 minutos sin meter gol en el Madrid, hay que jugar en el Real Madrid. O sea, ¿qué decir? Sí, claro. Eso. Yo también me acuerdo de una racha muy traumática en su momento de Zamorano, que estuvo mucho tiempo sin marcar un gol y fue muy criticado y muy puesto en duda. Pero te digo, más allá de Rodrigo del gol, que sí que ha sido un buen gol, me ha gustado reconocerle en otros gestos y en otras tomas de decisiones, y le he visto más Rodrigo, ¿no? Pero ya te digo, que Rodrigo sea el mejor del equipo tampoco es ya, pero el escenario más halagüeño. Pero sí que es significativo un poco que a Rodrigo hay que recuperarlo. Lo importante con Rodrigo es recuperarlo a través del juego, o sea, más que pueda meter un gol en un momento determinado, porque su valor diferencial respecto a los otros delanteros del Real Madrid es precisamente eso, ¿no? La toma de decisiones. Que es que realmente creo que va a cumplir 25 años solo en enero ahora. O sea, no sé, es verdad que es un caso bastante
enigmático lo que ha ocurrido con Rodrigo en estos meses. Y si el Madrid lo recupera, pues es un jugador que ha demostrado en grandes escenarios su valía. Grandes escenarios especialmente contra Manchester City. O sea, que ha dicho, Guardiola lo ha alabado mucho, ¿eh? Ha dicho que... Es que es un jugador que yo llevo años viéndole con Guardiola ya, en mi cabeza. Porque le pega mucho de repente a Guardiola sacar lo mejor de Rodrigo. No sé por qué, siempre es algo que llevo tiempo imaginando que podría suceder. Y Rodrigo es un jugador muy de... es muy de futbolistas, Rodrigo. O sea, yo creo que por un lado, porque es como, ¿no? Es un poco, por un lado puede ser un poco el de tirarte el pisto de decir, no, el bueno realmente es Rodrigo, ¿no? Como... Pero es verdad que, por ejemplo, yo cuando una vez hablé con Guti para una cosa, Guti era súper entusiasta de Rodrigo, que me sorprendió, no porque fuera Rodrigo que no fuera suficientemente bueno, que siempre ya te dije otro día que me lo parecía, pero que digamos que Guti, él me llegó a decir para Libre precisamente que él se veía reflejado en Rodrigo como revulsivo, como jugador revulsivo, que él veía a Rodrigo cosas suyas, ¿no? De agitar un partido, de entrar y de con 2 acciones meterse al estadio y un poco a cambiar la dinámica de un partido complicado, ¿no? Y yo pensaba que a lo mejor me iba a decir Camavinga, porque también tenía hace un par de años tenía ese papel, pero no, como que tenía mucha afinidad con Rodrigo. Bueno, hay bastantes exjugadores o excompañeros de Rodrigo que destacan su técnica sobre todo. O sea, yo creo que por eso quizá a Guardiola le guste tanto. Yo creo que Vallejo lo dijo, creo. Vallejo también lo dijo hace poco, ¿no? Que dijo que el que más le impresionaba era Rodrigo por lo que hacía en los entrenamientos y todo esto. Sí, lo ha dicho. Si lo dice Vallejo, no sale más. No, pero, es que no. Luka Modric creo que también lo dijo alguna vez. O sea, que como que muchos compañeros y rivales lo ponían a la altura de las grandes estrellas del Real Madrid de esta época, ¿no? Hoy me he acordado mucho de Modric, y el otro día también, porque de verdad que con toda esta plaga de lesiones y con toda esta falta de creatividad en el centro del campo, ¿Modric era realmente el problema? O sea, ¿en serio que el que sobraba era Luka Modric, que es un jugador que el año pasado no sé cuántos partidos, que no tuvo ninguna lesión, el único jugador sin lesionarse, y cuando Camavinga, Ceballos, Tchouaméni se lesionan frecuentemente, era el que sobraba a Modric? Ventajista puede ser, pero yo ya te lo dije cuando anunciaron que no seguía. A ver, incluso Toni Kroos, un año retirado, ¿no? También podría hacer faena. De hecho, has hablado de Guti. El martes, ¿no? Estaba esperando que empezaran los partidos de Champions de las 9. Estaba zapeando un poco y no sé cómo me encontré una especie de partidito que había como de fútbol 4, fútbol 3, un campo muy pequeño, donde jugaban exfutbolistas contra youtubers, ¿no? Y gente así, ¿vale? Influencers. Y lo estaba narrando el partido Miguel Ángel Román y lo estaba comentando Anthony Daimiel con uno que creo que es la Sotanita también, parece. Y entre los jugadores estaba Guti, Marcelo, Iker Casillas, el portero, Joan Capdevila y Diego Forlán. O sea, una mezcla también un poco extraña. ¿Me has aclarado Iker Casillas como el portero? No, que jugaba de portero, jugador. Vale. Entendí. Iker Casillas como el portero, como si no confundí con Iker Casillas de lateral izquierdo. Portero nacional. Portero nacional. No, pero que digo que Marcelo y Guti jugando, andando, yo digo, estos los pongo un rato ahí en esos atascos que tiene el Madrid, ¿no? A veces que se atropella un poco, que falta lo que tú dices, un poco, ¿no? Lo de Modric, ¿no? De hilvanar la aguja en algún momento. Un toque de sutileza, ¿no? Que es algo que lo ha dado Arda Güler con cuentagotas, ¿no? ¿Cómo? ¿Hoy?
No, hoy no, digo en la temporada. Ya. Sí, pero Güler para mí hoy creo que ha quedado también un poco... ha quedado claro que yo creo que ahora mismo, en un equipo con urgencias como es el Madrid, quizá en un momento más calmado puede ser, pero que Güler ahora mismo no está para jugar en la, digamos, base de la jugada, ¿no? Güler creo que ha perdido mucho desde que le han alejado algo del área y que no tiene esa capacidad todavía para ordenar y mandar y crear a su alrededor. Le he visto ahí muy bloqueado por momentos en el Bernabéu, como incapaz de dar un poco de verticalidad al fútbol, posicionándose mal incluso, muy pegado a Tchouaméni, no sé, hoy no me ha gustado nada Güler, fíjate el rato que ha tenido. ¿Y te ha gustado, hablando de la base de la jugada, Nico González? No, me acuerdo de ti cada vez que le he visto a tu ídolo Nico González. ¿No? Pero no, en directo. Yo es que vi en directo el Villarreal Manchester City también. Y jugó Nico. Y claro, es que Nico, yo creo que es el típico futbolista que notas lo que hace cuando no está. Porque el Manchester City, o sea, dominó por completo, juntaba un montón de con muchas alturas por dentro y luego abría campo a partir de cierta zona, pero todo pasaba por Nico. Nico hacía una cosa muy sencilla, que era romper una línea de pase, o sea, pases de no más de 15-20 metros, pero no perdía una pelota, ¿no? Eso le daba una continuidad en el juego increíble. Y luego lo quitaron y fue cuando un poco perdió el control del partido el City, ¿no? Y no sé si me gustó más en directo todavía que por la tele. Sí, no. Nico me ha gustado, me parece. Además es un perfil de jugador por el que tengo un poco de debilidad, ¿no? Como este centrocampista alto, un poco torre, me gustan. Y ya solamente por un tema tan superficial como ese y tan ridículo, pero me gusta. Yo veo a Matic y digo, ¡buah! Me encanta. Ya, pero según sale al campo, sí, o sea, es un jugador de este perfil. Pero sí, es zurdo, ¿no? O sea, el síndrome redondo se puede llamar, quizá. Sí, hay algo de eso. También es verdad que Onopko, ¿no? Sí, de jugadores así grandullones que me dan como sensación de solidez y de tranquilidad, ¿no? Que soy muy básico en esas cosas. pero y sobre todo si lo comparas con Ceballos ceballeando, ¿no? Que hoy le he visto otra vez. Sí, Ceballos ceballeando, es que no falla. O sea, ¿tú a quién darías? Es que esto es pura naturaleza. ¿Tú a quién darías a tu hijo de 4 meses, ¿no? A un bebé, ¿a quién lo pondrías en brazos de quién? ¿No? ¿En brazos de Ceballos o en brazos de Matic, ¿no? Por ejemplo. Pues es lo mismo, ¿a quién le darías la pelota? ¿No? Sí. Será un poco así, ¿no? Sí. Ceballos titular de repente, ¿eh? Ceballos titular de repente. Tampoco está en Madrid como para, en cuanto a muy boyante, en cuanto a jugadores con el que formar un 11, ¿no? Pero sí, Ceballos titular y bueno, otra vez más que sí, va por ahí, no, pero tampoco deja su impronta, ¿no? No sé, no he sentido que el partido pasara por él o que mandara o que ordenara, ¿no? Cuando el Madrid necesitaba mucho de eso, no, en fin, Ceballos ceballando, me quedo con eso. Sí. ¿Tú crees que sería un buen consejo para Ceballos decirle que mee con la suya? No. Que mee con la suya. Por si alguien no lo sabe, es el consejo que le dio en la previa Pep Guardiola a Xabi Alonso. Que es un consejo que creo que a partir de ahora se va a dar mucho. Fuera de contexto, ¿no? Y que creo que en el fondo es un buen consejo, ¿no? Que le decía Guardiola a Xabi Alonso, que yo interpreto, ¿no? Que muere con tus ideas, ¿no? No soy mucho de morir con mis ideas, ¿eh? ¿No? Morir. No. Bueno, yo no soy mucho de morir en ningún caso, ¿no?
No, pero es que parece una obviedad, pero es eso. Sí, te quiero decir que yo creo que, o sea, me refiero mantener tu personalidad, por supuesto, pero que creo que me gustan los entrenadores que cambian de opinión y que no tienen complejos en admitir que quizás se confundieron o que su primer análisis no era el mejor o que luego hay jugadores que te pueden sorprender y que el fútbol es así, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Valdano, que creo que con aquella temporada de Mavisca y Zamorano, él no tardó tampoco demasiado tiempo en cambiar de opinión y no creo que es un síntoma de inteligencia, ¿no? Y a veces ha ocurrido con muchos jugadores que de repente la pasa con Guardiola también en algún momento precisamente, pero un jugador está apartado y de repente juega y ya está, y tú le pones y juega y ya está. Pero yo lo interpreto un poco más por o sea, toma tus propias decisiones, ¿no? O sea, no haga las alineaciones o no tome las decisiones pensando en las consecuencias que puedan tener colaterales, o no te dejes influir, ¿no? Quizá sea el consejo. Sí, pero es que ¿qué vas a hacer? ¿Empecinarte en que Hendrik no puede tener minutos? O no, y creo que Xabi Alonso, por ejemplo, con Rodrigo ha sido insistente y le está dando una confianza que otros entrenadores quizá habrían arrojado la toalla antes o le habrían dado motivos para no. Y sí que creo que Xabi Alonso está intentando pues imponer un criterio, una forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que, bueno, no siempre es tan sencillo o no siempre es tan posible, porque te quiero decir, ahora está con un 11 de circunstancias, ¿no? Porque hay 18 bajas que tienes que confeccionar un equipo pues como puedes. Entonces se te junta una cosa con la otra. Bueno, pues iremos a Xabi que también te digo, con la suya y me con la de otros también, si hace falta. También te digo que ha ganado un Manchester City al Madrid en el Bernabéu, un City no lo calificaría como brillante, ¿eh? En cuanto a... No digo que no haya merecido ganar, digo que no... O sea, que creo que ha ganado con muy poco. Un poco parecido a lo del Liverpool, que el peor Liverpool de los últimos años te gana en Anfield fácil. Sí, no es el de... No es el de hace 3 temporadas, ¿no? Está claro, sí. También es verdad que a veces cuando un equipo va ganando es un poco engañoso luego lo que dicen a lo mejor los números y tal, ¿no? Que a lo mejor si hubiese necesitado otro resultado quizá hubiese gestionado de otra manera, no lo sé. Pero Javier, hoy también ha habido cubierta retráctil, ¿no? Sí, porque yo tengo una teoría que no sé si has preguntado ahí, que quizás se ha roto, o sea, se ha atascado el movimiento, ¿no? Porque a mí eso me ha pasado con alguna persiana alguna vez, que ha estado mucho rato bajada, mucho tiempo, hasta que quizá venga mi padre y visita y aproveche el momento para decírselo. Quizá la cubierta retráctil del Bernabéu ya es inmóvil, o sea, ya no se puede volver a abrir el techo, ¿no? Y quizá por eso nadie ha dicho nada, nadie dice nada, a ver si cuela. Y nunca más verás el cielo en el Bernabéu, Javier. No, hoy creo que me ha dicho un oyente, me ha dicho, te voy a decir exactamente quién, para no errar. Lo he visto así un poco, iba en el autobús. Me ha dicho Jaime que es que por lo visto, que esto lo desconocía absolutamente, que cuando el primer partido de cada competición es como se juegan todos los demás. ¿Qué dices? O sea, que si tú ese primer partido, que me parece que es típica cosa que digo, no sé si quiero que esto sea verdad o no, porque digo, me parece como típica norma estúpida o absurda, pero que, bueno, no sé si es así, pues no sé. Pero sobre todo me sorprende que nadie lo haya dicho, que yo no me haya enterado cuando me paso el día. Eso es lo típico, es lo típico que a lo mejor te decía tu padre, ¿no? Sí. No lo veo nada claro, ¿no? Que a lo mejor le pedías algo nuevo y decía, no, hasta que no
acabe esto, no se puede cambiar por lo que fuera, ¿no? O sea, típica excusa que le pongo a mi hijo de 2 años para decirle que quiere ver unos dibujos y digo, no, es que ya no va a la tele, ¿no? O sea, no lo veo nada claro eso. O sea, no, si Jaime aporta pruebas documentales, empezaré a creerlo, ¿no? Porque no veo que tenga mucho sentido eso, ¿no? Pero si hasta el Barça ha cambiado de estadio, ¿no? Y todo. Exactamente, pero Jaime parecía muy convencido. Mira, la verdad es que Jaime, te lo dice Jaime, es un nombre que te inspira confianza, ¿no? Jaime, sí. Pero yo veo que hace aguas esa teoría, ¿eh? No lo sé. No he indagado, porque ya te digo, no quiero que sea verdad. Me parecería una norma estúpida. Entonces prefiero vivir en la ignorancia en esto y en tantas otras cosas, Enrique. Y en tantas otras cosas. Sí. No sé si quieres que pasemos página ya del el Real Madrid, que, como has dicho, pese a la derrota, pues sigue en buena disposición en la Champions. Es séptimo. Ahora mismo estaría entre los 8 primeros que no juegan esa ronda extra de eliminatoria. Igual que el Atlético de Madrid, que está empatado, es octavo con 12 puntos. Los dos, el Atlético de Madrid que ganó en Holanda, Javier. Un poco más atrás, con 10 puntos, está el Barça, que es 15º. El Athletic de Bilbao, que ha empatado con el PSG, sigue con opciones. Tiene 5 puntos, ahora mismo está a 2 puntos de la clasificación. Y el Villarreal, que es la gran sorpresa negativa de la Champions, Javier, ha vuelto a perder. Ha perdido en la Cerámica contra el Copenhague y ya está eliminado matemáticamente, creo. Tiene 1 punto solo y quedan 2 jornadas. Así que un caso bastante inexplicable lo del Villarreal, ¿eh? O sea, que está peleando la Liga y en Champions no le ha ganado a nadie. O sea, y nadie es nadie. O sea, ni al Pafos, ni a los fáciles, ni a los difíciles, ni a los medianos. Estaba bastante tocado Marcelino después del partido. Sí, además es que contrasta con su excelente temporada en Liga, ¿no? Que es una dinámica contagia a la otra, ¿no? Y cuando estás bien en Liga, pues a veces, pues en Champions, pues a lo mejor aunque luego te vengas abajo, pues, pero no, ha sido como muy bipolar, ¿no? Muy. También es verdad que ha intentado hacer, ¿no? Cosas diferentes en un más físico, ¿no? Jugando más físico, con un 11 más físico en Champions y quizá no le ha salido, o quizá no le ha faltado algo que en Liga le da. O no sé yo también si es un termómetro también de la realidad de la Liga, ¿no? Que es también un poco, pues se puede interpretar así, ¿no? De decir, quizá ahora, más que otros años, el Villarreal te da una imagen de la dimensión, ¿no? En cuanto a el Villarreal en Liga puede ser muy bueno, pero en Champions no le da el nivel porque hay un nivel que es mucho más parejo ahora, ¿no? En cuanto al resto de ligas europeas. Es verdad que es otro caso curioso, es que Detalles, ¿no? Ese jugador que tantos partidos decide, en la Liga juega con el Villarreal y en la Champions ha ido siempre con los rivales, ¿no? En todos los partidos. Sí, es como cuando jugabas, entrenabas que había un jugador comodín, ¿no? Que cambiaba. Sí, que iba al peto, ¿no? Iba con los dos equipos. El que tiene el balón, ¿no? Pero sí, y es verdad que, por ejemplo, hoy este partido no tenía a Foyt, que estaba sancionado después de la expulsión, del penalti aquel en Dortmund. Estaban lesionados Parejo y Gerard Moreno, que quizás sean los 2 jugadores con más experiencia en este tipo de partidos y con eso que tú decías, ¿no? O sea, no hay otro Parejo en la plantilla del Villarreal porque el resto de mediocentros son de otro tipo, de otro corte. Es que hay pocos Parejos también en el fútbol, ¿no? Y iba 2-2 el partido. O sea, marcaba el Copenhague, empataba el Villarreal, marcaba el Copenhague, empataba el Villarreal. Y en el último minuto, Javier, de repente un balón suelto en el área y ha aparecido un viejo conocido de este podcast. Bueno, de este podcast no, de nuestro anterior podcast, Javier, que creo que hablamos de él en el último Mundial. Ya no sé si es el Mundial o la Eurocopa. El compañero de andanzas de Troncacu.
O sea, Troncacu era la versión superhéroe de Lukaku y Tronkelius era la versión de Cornelius, que juega en el Copenhague, una carrera de trotamundos, y ahora veterano, juega en el Copenhague y ha marcado el 2-3, Javier. Y de repente digo, pero si este es Tronkelius, lo había olvidado, Javier. Me ha gustado. Sí, como quien vea a un viejo amigo ahí. Es hombre, Tronkelius. Yo le pondría de pivote, ya sabes. Sí, yo le pondría de 5, mi 11. Sí, tú no sé si harías un equipo de fútbol o un grupo de amigos que te ayuden en las mudanzas, ¿no? Eso también sería. No sé, Tronkelius puede parecer un nombre ridículo, Javier, pero al Atlético de Madrid, que ganó 2-3, le marcó gol, atiende, le marcó gol Ricardo Pepi. Pepi. O sea, ¿a ti te parece un nombre de futbolista? Ricardo Pepi. O sea, si Ricardo Pepi te dice que la cubierta retráctil ya no se puede quitar por no sé qué norma, ¿tú crees a Ricardo Pepi? No, ¿sabes en quién creo? Por encima de muchos otros jugadores, el viejo conocido que revolucionó el partido contra el Atlético de Madrid. Hombre, Perisic, que es este extraño caso de jugador que hacía a lo mejor un año y pico que no veía jugar en ningún campo y ayer vuelve a aparecer y es un jugador que me ha dado siempre un 100% de rendimiento cuando yo le he estado viendo un partido de fútbol, que no sé cuántos minutos habrán sido, no muchos, pero siempre que he visto un partido de Perisic, con el Bayern de Múnich, con el Inter, con el PSV, con Croacia, por supuesto, siempre juega fenomenal y siempre me encanta. Siempre me parece un jugador muy aprovechable. Sí. Y me pasa con Perisic y con Doku también, que hoy con el Bernabéu me ha vuelto a gustar mucho y siempre le critican y siempre hay como un tono con Doku un poco despectivo, que es un poco alocado, que es un poco que juega sin cabeza. A mí me parece también un extremo muy aprovechable, peligroso, pesado, insistente. A mí Doku me gustó menos, hoy quizá no, pero contra el Villarreal, por ejemplo, me gustó más Savinho, porque también Savinho es de mis protegidos, ¿no? Pero que Doku lo vi es un poco como que chocaba contra un muro muchas veces. Es verdad que la vez que derriba el muro te hace una ocasión de gol o un gol, pero entiendo que yo mira, voy a decir una barbaridad quizá, pero yo te digo que si tú vas a Guardiola y le dices que se lo cambias, Doku por Rodrigo, igual te acepta el trato. No lo sé. No tengo ninguna duda. Sí. Y si va borracho, quizá más fácil. No, pero creo que es bastante... O sea, Rodrigo es que es un muy buen jugador. Otra cosa es que esté en un bache importante y que esté atrapado en su propia melancolía, pero es un jugador con mucha calidad y sobre todo, para mí, muy versátil, ¿no? Ahí arriba, pero bueno. Bueno, Perisic, que has hablado de Perisic, asistió a Ricardo Pepi en ese gol del PSV en la jugada más vieja del balompié. O sea, yo creo que no existe antídoto ni existirá nunca para esa jugada, que es un córner al primer palo, la prolongación y uno que llega y la empuja. Y de Ricardo Pepi, Javier, te quería contar que he estado investigando que este chico debutó en Estados Unidos con apenas 17 años, creo que marcó el triplete más de alguien, el más joven en marcar un triplete en la liga estadounidense. Nació en El Paso, ¿no? Una familia muy humilde. Podía elegir entre México y Estados Unidos, de hecho, para ser internacional, jugar con la selección estadounidense. Pero me ha hecho mucha gracia un reportaje que he leído en un periódico de Dallas, en el que hablan con el supuesto descubridor de Ricardo Pepi, ¿vale? Un tal Morín, ¿no? que fue entrenador del equipo de Pepi cuando era un niño, ¿no? Y este Morín es un alarde de sinceridad. Dijo, nunca creí que pudiera llegar tan lejos. Dice, era un niño lento y con algo de sobrepeso, ¿no? Es lo que dice, que me hace gracia porque normalmente estos descubridores de talento siempre dicen, no, yo lo vi, ya sí. Me enamoré. Recuerdo uno el que descubrió a
a este del Girona, que no me acuerdo era el nombre, ¿no? Que ¿cómo se llama? Creo que es colombiano. Que dijo, lo vi jugar. Asprilla. Sí, de Asprilla. Me arrodillé y le di gracias a Dios, ¿no? Le di gracias a Dios por haberme puesto delante de este chico, no sé qué. Y este dice, no, era un poco niño gordito. No, nunca pensé que sería futbolista, ¿no? Que eso también, dice, es una cura de humildad para él mismo, ¿no? No fui capaz de ver lo que había ahí. Y Ricardo Pepi, que de una familia muy humilde, que contaba cuando ya jugaba, ya era profesional y al volver a casa tenía que cuidar de sus hermanos porque sus padres trabajaban, tenía que lavar la ropa, hacer la cena y todas esas cosas, y decía que eso casi era más difícil que jugar a fútbol, ¿no? Eso conviene, ¿no? Tener una dificultad y que jugar a fútbol sea la evasión, ¿no, Javier? Historias. Y el Atlético de Madrid, la verdad, venció al PSV, que empezó el partido algo más dubitativo y lo remontó, ganó y convenció con un gran Barrios y un gran Sorloth, que a mí te digo que yo creo que me gusta reivindicar al noruego como un jugador útil y aprovechable. Te digo que yo estoy ahí un poco en el barco de Sorloth en cuanto a que le critican mucho, y a mí me parece un jugador bueno. Y ayer tuvo otro grandote, Javier. Si es que ahí metió un gol muy bueno a pase de Barrios y luego dio un pase de gol, ¿no? Que la lió Jarek, este jugador del PSV ex de Valencia. Sí. Pero no sé, es bueno Jarek. Sorloth. Sí, no, y Jarek, mira, Jarek en la sub-21 hace pareja con Mosquera ahí. Que he leído que Mosquera quizá pueda plantearse no jugar con España. Y digo, hombre, pues no sé, que se lo piense bien, ¿no? A ver si luego es que en España tampoco hay muchos centrales de élite, quizás sea la posición en la que más falta haga un relevo, ¿no? Al contrario que has dicho lo de Barrios, y hay 1 millón de centrocampistas, ¿no? El pobre Barrios lo va a tener más difícil que otros. Pero sí. Javier, el Athletic de Bilbao puede meterse al final, ¿eh? Hoy ha hecho buen partido Unai Simón, que venía un poco discutido quizá, y también me alegro porque me cae bien. Pero por eso que has dicho antes de la Liga, ¿no? Del Villarreal, pues sería también un poco de autoestima. Tiene que jugar contra el Atalanta, el Athletic, y el último partido recibe al Sporting de Portugal, que son esos equipos un poco clase media de la Champions, sí. que fue un buen examen para decir, bueno, si no gano estos dos, no merezco, ¿no? Pasar las eliminatorias, pero me sería bonito que por lo menos, ya que ha caído el Villarreal, que el Athletic siguiera pasando. Sí, desde luego. La Atalanta, que ganó al Chelsea, por ejemplo, ayer con un 2-1 también remontó y buen resultado sacó contra el Chelsea, que venía de ganar al Barça. O sea, que está todo así como un poco manga por hombro en Champions. Muchas movidas en la Champions. La clasificación es muy larga, no. Me cuesta todavía. Yo aún no le pongo un 10 a este nuevo formato de Champions. No. Yo aún no le pongo un 10. A diferencia, Javier, del 10 que le puse al sistema métrico decimal en el último episodio. Y yo le di un 10 al sistema métrico decimal sin conocer una fuerte relación que tengo yo con el origen del sistema métrico decimal, Javier. Esto no te lo vas a creer, porque nos escribió un oyente, Dave Bader, diciendo que uno de los padres del metro decimal, Pierre Mechen, murió en Castellón. Javier, está enterrado en el... Pues tenemos oyentes que nos dicen alguna verdad. Sí. No, es que lo he comprobado esto, no como tú que pillaba a Jaime lo primero y lo suelto por aquí. Yo he contrastado un poco, está enterrado en el Parque Ribalta y nos dice Dave Bader, para un francés bueno que había y viene a morirse a Castellón, eso ya es
un apunte personal de Vader. Pero yo he dado contigo un paseo por el Parque Ribalta, claro, ¿no? Encima cruzamos el parque, quizá pasamos al lado de la tumba de este señor sin saberlo. Yo que he vivido aquí toda la vida no lo sabía, pero es que este hombre murió en la casa del barón de la Pobla, también conocida como Palacio de la Marquesa, que es el único ejemplo de casa solariega del siglo XVIII que pervive en Castellón y que está ubicado, tú sabes que vivo en una plaza así rectangular, Javier. Sí. Pues justo enfrente de... Yo me asomo al balcón de mi casa y enfrente tengo la casa solariega donde murió uno de los padres del sistema métrico decimal, Javier. ¿Qué probabilidades había en el mundo que yo le diera un 10 al sistema métrico decimal sin saber que todas las mañanas, cuando me asomo a la ventana, veo la casa donde pasó sus últimos días este hombre? Javier, ¿qué te parece? Es una cosa... Es increíble. No, me deja... ¿Sabes por qué estaba en Castellón? ¿Por qué? Porque... no sé si quiero abrir esa puerta, pero... Sí. Es interesante, porque es que había acudido a Castellón porque estaba haciendo unos trabajos para medir la longitud del meridiano de Greenwich, que pasa por Castellón también. Si es que aquí pasan muchas cosas, Javier. Y entonces estaba por aquí, por lo visto, y contrajo... En Wikipedia pone, en sus correrías por los alrededores de la zona, contrajo paludismo. No sé si correrías es el término correcto. Pensé que ibas a decir contrajo matrimonio. Pues eso ya no lo sé. Y entonces el 20 de septiembre de 1804 falleció en esa casa donde estaba instalado. Y lo enterraron en el cementerio de Calvario, que es el lugar que ahora ocupa el Parque de Ribalta. O sea, ¿qué te parece? Y luego el laboratorio de Mechén definió el valor del metro. Lo logró después, aunque ya no estaba ahí. Pero es un poco como lo de madrileños por el mundo o españoles por el mundo, cuando salen en algún país y dicen, no, vine por trabajo y me quedé al final por amor, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Vine por el meridiano de Greenwich y me quedé por paludismo. ¿No? El paludismo, que no sé muy bien lo que es el paludismo. Tiene rima de algo de lo mismo, ¿no? Pero bueno, y también en esa misma casa, es que yo no sabía que vivía enfrente de una casa tan importante, se hospedó el rey Alfonso XII en su única visita oficial a la ciudad de Castellón. Por lo que fuera, no volvió Alfonso XII. Pero no sé. Ahora le pongo un 10,1 al sistema métrico decimal, aunque no, quizá a él no le gustaría un 10,1, no sería muy correcto, ¿no? Ponerle un 10,1 al sistema métrico. ¿Qué te parece, Javier? Increíble historia, ¿eh? El tipet el francés. Increíble. ¿Sabes a qué le pongo yo un 10, Enrique? Que ayer viendo Multifútbol, Multichampions, lo pensé. No lo sé. Le pongo un 10 a las jugadas en las que se deja pasar el balón. O sea, el pase no pase, ¿sabes? A veces es indefendible eso, es indefendible y es precioso. Es la asistencia más generosa posible, que es ni tocar, ni es simplemente el amago, ¿no? La finta, y a veces como desarma, ¿no? Y esos goles en los que el delantero la deja pasar y llega otro por detrás y bate al portero, que es como un pase a la muerte sin tocar, ¿no? Me parece elegantísimo, me parece la máxima expresión de la asistencia. Claro, siempre se dice que con la asistencia haces feliz al compañero, ¿no? Pero con esa acción haces feliz a dos compañeros, al que da el pase original porque le cuenta estadísticamente como asistencia y al que mete el gol también, ¿no? Porque lo ha hecho gracias a tu movimiento. Hace poco me salió en Twitter, creo que es una final del Mundial de Clubes o Intercontinental, no sé cómo se llamaría entonces, creo que es Real Madrid Olimpia, que marca Ronaldo el 1-0, que es un pase que viene desde la izquierda, Raúl hace un movimiento, la deja pasar y Ronaldo controla y marca
Es que eso lo hacía muy bien Raúl. Sí. Creo que también hay un gol al Barça así, la deja pasar Raúl y creo que mete Figo o al revés. Sí, que marca Figo. Es el primer clásico después del cochinillo, me parece, en el Bernabéu. Sí. Y creo que es un pase de Makelele que deja pasar Raúl, creo recordar, ¿eh? Y Figo controla y marca. Creo que sí. Eso en los del Big Data y todo eso, esas cosas las imagino que ya se medirán, ¿no? Ya tendrán ese nivel de detalle, porque es ahí quien genera la ocasión, ¿no? El que da el pase, el que no toca el balón, es un debate, puede haber ahí. Sí, no, y ya te digo, ayer viendo el Multi-Champions, hubo una jugada de Mónaco-Galatasaray que no acaba en gol por poco, pero hacen una de estas y a mí me hace levantarme del sofá, Enrique, me emociono con esas jugadas, la verdad, muy bonitas, muy elegantes. Y tengo, me parece como una cosa, yo qué sé, lo que deben sentir la gente muy taurina cuando ve un buen muletazo, ¿no? Una Verónica, ¿no? El movimiento elegante, perfecto, eso me parece muy, muy, muy bonito cuando sucede en fútbol. Sí. ¿Sabes quién se emocionó también el otro día? ¿Quién? El entrenador del Ávila, por lo visto. No sé si has visto algo. No sé si... He visto, por supuesto, me ha llegado por 3 fuentes diferentes, tú una de ellas, y también he visto a nuestro querido enviado especial en Sevilla, Pepe Lobo, que había hablado de esto y había dicho que desde Reservoir Dogs no había visto algo con un clímax tan desconcertante, ¿no? Claro, es que, por si alguien no lo sabe, jugó el Real Ávila contra el Coruso y después en la rueda de prensa después del partido, pues el entrenador del Ávila tiene un pequeño rifirrafe con un periodista local, me ha parecido entender, ¿no? Entonces la cámara, una vez se levanta el entrenador del Ávila de la mesa donde está, la silla donde está dando la rueda de prensa, la cámara se queda fija. Esto, como dijiste ya una vez, quizá no sea muy buena idea en un podcast, ¿no? Explicar imágenes, pero la cámara se queda fija en el panel de la rueda de prensa y se sigue... Increíble lo mal que lo estás haciendo. Sí, nadie está entendiendo nada, ¿no? Y se escucha lo que fuera de cámara está ocurriendo, ¿no? Que hay una discusión que va creciendo de tono, se escucha algo como os echasteis atrás y no hay más, ¿no? Que yo creo que esa es la frase que más le molesta al entrenador, ¿no? Porque primero se está quejando un poco de que ha habido poco descanso entre un partido y otro porque jugó Copa del Rey, también del árbitro, de las decisiones del árbitro, y hay un periodista ahí que le dice, bueno, pues sí, pero os echasteis atrás, ¿no? Y es algo que no le gusta, pero de repente se oye ahí como un ruido y unos gritos, ¿no? Unos gritos unos sonidos guturales. Unos gritos infrahumanos. Y luego el Coruso dice que es que el entrenador del Ávila había agredido a, no sé si un directivo o alguien de prensa del Coruso que iba en silla de ruedas, ¿no? Pero también esto es algo que el Real Ávila niega, esta agresión, que ya se escucha al entrenador después de esos gritos. Yo he escuchado la versión completa del vídeo, que dice, habéis visto que se ha tirado. O sea, habéis visto que se ha tirado, dice, ¿no? Entonces, claro, como no hay imágenes de lo que ocurrió en realidad, pues hay mucho debate ahora mismo, ¿no? En el mundo fútbol, sobre todo tuitero, de qué ocurrió realmente, ¿no? Entonces, pero yo recomiendo que no escuchen a Enrique Ballester explicando esto, sino que busquen el vídeo, que quizá compartamos en redes por si alguien no lo ha visto, porque, como dice José Lobo, la verdad es que es una obra cumbre del cine de suspense, diría yo, ¿no? Porque estás escuchando eso sin verlo, o sea, que hay una tensión climática maravillosa, o sea, me parece un recurso involuntario, pero genial. Sí, todo
es esperpéntico todo el momento, el ruido. Es que los gritos son muy buenos también. Es que no son gritos cualquiera. O sea, son... y hay un momento en el audio completo que alguien dice, llamada a la policía. Y alguien dice, ¿pero para qué voy a llamar a la policía? ¿No? Y luego otro como que pide atención médica y alguien dice, ¿pero que no tenéis médico? Claro, es un club de fútbol, ¿no? Y dice, ¿pero que no tenéis médico? ¿Que no tenéis médico? No sé. La verdad es que muchas gracias a quien ha podido, a quien ha compartido este vídeo, y yo lo he visto 5 o 6 veces. Que no ha sido quizá el único incidente audiovisual. ¿Has visto que en la cerámica se han equivocado los de la UEFA y en lugar de poner la música de la Champions han puesto la música de la Europa League cuando han salido los equipos? No. Sí, madre mía. Que dices, si quizás fuera tu único trabajo, ¿no?, en todo el día, y te equivocas de CD, ¿no? Es un poco premonitorio, quizá. Tremendo. Esto es como también, ¿no? En un partido de la Davis que se confundieron de himno, ¿no? Pues era el himno de Riego, ¿no? Me parece. Sí, el himno de Riego, sí. Es que todo esto antes no había megafonía, ¿no? No había megafonía ni cosas de estas y el fútbol existía igual, ¿no? Esto puede ser... No sé, Javier. En la Copa Davis 2003... Es que qué viejos somos. Me matan estas cosas. Yo en mi cabeza había sido... Esto ocurrió en 2014 y es de 2003 ya. Madre mía. Sí. Pero es que también como los del tenis duran tanto, los tenistas últimamente, también te lleva un poco a eso, ¿no? Autoengañarte un poco ahí con... No sé, Javier, no sé. Yo creo que deberíamos hablar ya el domingo, ¿no? Que vuelve la liga, hay fútbol, muchas movidas también otra vez, Javier. Y bueno, es que desde que hemos vuelto, el Madrid tampoco, no es que le vaya muy bien, ¿eh? No sé si eres supersticioso con esto o ya es... No veo una relación directa, pero veremos qué pasa contra el Alavés y a ver si continuamos, a ver si pasamos del capítulo 5. Yo el otro día estaba en un torneo con mi hijo Teo, como sabes, Javier, y a la misma hora jugaba el Castellón en A Coruña contra el Deportivo, y me pareció feo que estuviera mi hijo jugando y yo viendo el partido en el teléfono móvil, ¿no? Entonces hice un esfuerzo y cuando empezó el partido de Teo dejé de ver el partido, iba perdiendo 1-0 el Castellón, y justo en ese rato del partido en el que a mi hijo le pegaron su primera patada en la cara, estaba muy contento con la herida ahí en la cara, en la nariz, el Castellón remontó y yo pensé, o sea, menos mal que ya he dejado esto de las supersticiones en el fútbol, porque si no tendría que pegarle una patada en la cara a mi hijo cada vez que fuéramos perdiendo, ¿no? Para remontar el partido, ¿no? Fue algo que... Fue un regalo también al Racing de Santander, que el Depor ahora va segundo y el Racing va líder, y el Castellón, ojo con el Castellón, vais lanzados, quintos, posiciones... Vais hacia arriba, ganando 4 partidos seguidos, creo. Zipenga hoy le alaba, Bob Pulgaris le alaba, ¿no? Sí, estáis ya, que no te vas haciéndote... Bueno, pero Zipenga se va el humilde. Zipenga se va a la Copa de África ahora, o sea que ya lo perdemos. Queda mucho, no lo sé. Me escribió, a propósito del Racing de Santander, Emilio, de Libros del Cao, mi editor, que es del Racing, y me escribió pidiéndome, no, ahora ganar al Deportivo ahora, que había ganado el Racing en el último minuto también, fuera de casa, y que lo tuve que silenciar, porque me empezó a escribir, me escribía cosas del partido del Castellón, y digo, me va a hacer algún spoiler. Al final tuve que silenciarlo en WhatsApp, pero me hizo gracia que me dijo que de alguna manera me explicó que ya está sufriendo por si el Racing sube a primera y en primera no da la talla. O sea, que esto ya me pareció fantástico. Yeah. O sea, antes de subir... La agonía preventiva, ¿no? La agonía preventiva, ¿no? Que a lo mejor está viendo que están sufriendo el Levante, el Oviedo y tal.
Y dice, no, es que es igual subimos a primera y ahí igual no... Que dice que aquí se vive muy bien con la ilusión de subir, ¿no? Más que habiendo subido. No, es verdad. Pero pasa mucho, ¿no? Que todo lo que cuesta y lo rápido que se te esfuma, porque, claro, es que es verdad que incluso el Oviedo, ¿no? El Oviedo, una temporada el año pasado histórica con Cazorla, el regreso de la primera después de no sé cuántos años, y ahora se ha enrarecido mucho el ambiente enseguida con lo de Paunovic y todo esto, y dices que poco a veces dura la alegría en que sea el pobre, ¿no? Y lo peor que expulsan a Cazorla. El otro día expulsaron a Cazorla. Sí, expulsan a Cazorla, o sea, como que todo está un poco... ¿Quién puede expulsar a Santi Cazorla? ¿No? Eso es como... Es como segunda expulsión de su vida. Es como quitarle un caramelo a un niño, ¿no? A un niño hambriento, que le acaban de pegar una patada en la cara, a su padre además, para que remonte un partido. Pues no sé, pues sí. Y el Levante igual también, que ha tenido el año pasado con una temporada muy ilusionante, de repente suben y ya está el entrenador también en la calle, ¿no? El otro día. Ya, puede ser, pero si me das a elegir, quiero probar. Por supuesto. Quiero probar esa sensación, ¿no? Que vale, no pasa nada, pero ya he subido, ¿no? De momento. Pero sí, estaremos atentos a la segunda división también, sobre todo mientras gane el Castellón, ¿no? Sí. Hablaremos de vez en cuando. Y nada, Javier, ha sido un placer. Quizá mi idea de negocio de abrazos al salir del estadio, quizá en Oviedo y en Valencia, en el sitio de Valencia, funcionen mejor. Voy a plantear ese negocio a modo sucursal. Te mando un abrazo a ti, Enrique, y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos y nos lo muestran en este despegue / arranque del podcast El Líbero, que nos están sirviendo como buena lanzadera. Sí, que le den a like, ¿no? Y a compartir y esas cosas, que difundan la buena nueva, que estamos de vuelta. Un abrazo, Javier.